Bienvenido a Universo y un espacio donde el conocimiento antiguo cobra vida. Aquí encontrarás audiolibros de magia con libros disponibles en formato digital y en impresión de lujo. Prepárate para descubrir los secretos que han trascendido el tiempo. Prefacio. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Agar y se lo puso sobre el hombro, le entregó también al niño y la despidió. Ella se fue, y se perdió en el desierto de Beer-sheba. Cuando se acabó el agua del odre, dejó al niño bajo uno de los arbustos, y fue a sentarse frente a él a un tiro de arco. Porque decía, no quiero ver morir al niño. Se sentó, pues, enfrente, alzó la voz y lloró. Oyó Dios la voz del niño 1. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en el sitio en donde está. Levántate, toma al niño y cógelo de la mano, pues haré de él una gran nación. Y Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Fue a llenar el odre de agua, y dio de beber al chico. Dios fue con el niño, que creció. Génesis, Exi, 14:20. El Islam reivindica la restauración del monoteísmo de Abraham, cuyo hijo primogénito, Ismael, es considerado el patriarca de los árabes. En efecto, el advenimiento del Islam está misteriosamente prefigurado y predicho por la historia escrituraria de Agar y su hijo Ismael, cuando fueron expulsados al desierto. El extravío de Agar y su hijo simboliza el politeísmo preislámico de los árabes. Cuando se acabó el agua del odre, la tradición monoteísta de Abraham, transmitida por Ismael a sus descendientes, murió. Agar, imagen del genio o del alma colectiva de las tribus árabes, al encontrarse frente a la agonía espiritual de estas, de la muerte de su hijo, alzó la voz y lloró. Pero fue la voz del niño la que Dios oyó, la llamada interior de ese descendiente tardío de Ismael que personificó el espíritu puro de los árabes. Mohamed. Lo absoluto tuvo sed de sí mismo, y de su sed sin límites hizo aquel hombre del que hubo de brotar la fuente viva de la unidad divina en el desierto del alma árabe. Y vio un pozo de agua, el Islam o el monoteísmo abrahámico, resucitado y readaptado a las condiciones cíclicas de los últimos tiempos. Dio de beber al chico. La comunidad musulmana atrajo desde aquel momento la irradiación salvadora del uno sobre todos cuantos siguieron al profeta en la sumisión a la voluntad divina al Islam. Y Dios fue con el niño, que creció. Fue con la nueva religión, que integró a una gran parte de la humanidad en su afirmación ardiente del único. 1. Alusión al nombre de Ismael, hebreo Ismael, es decir, Dios oye. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 5. Conocer el Islam en espíritu y en verdad es conocer esa sed devoradora del uno que solo su efusión en el corazón puede aplacar. Ese desbordamiento de Dios, que inunda todo el ser y lo restituye a la unidad. Ahí radica el misterio del sufismo o esoterismo musulmán. Nuestros estudios del Islam nos condujeron en 1950 a Marruecos, donde tuvimos ocasión de entrar en contacto con algunos representantes eminentes de la espiritualidad musulmana como el venerado Sheikh Mohammed At-Tadili, muerto en 1953. Pudimos así profundizar en el lado esencial de esta tradición, beber en sus fuentes más puras. Esta obra es un reflejo de ese encuentro íntimo con el espíritu vivo del sufismo, así como de nuestras meditaciones del Corán y de tratados sufíes. En el Corán está anclado todo el Islam, cuyo mensaje gravita constantemente en torno a un solo objeto. Allá, la divinidad una y omnipresente. Y en la enseñanza sufí se puede descubrir el sentido más profundo de ese mensaje. El sufismo, para el que allá es lo único real, no representa, como algunos creen, un panteísmo, en el sentido en que lo entiende la filosofía occidental y que confunde la ipseidad de Dios con la alteridad irreal del mundo. Para los sufíes el mundo es no existencia en la única realidad divina. Esta no existencia forma parte integrante de la omniposibilidad de allá. Es la afirmación de su unidad sin asociado. La afirmación del uno a Tawhid lleva a la extinción de la ignorancia dualista en el conocimiento del Señor por el conocimiento del sí mismo, al recobro de la identidad eterna de nuestra esencia con la esencia divina. Este libro tiene por objeto exponer los aspectos fundamentales de la metafísica sufí, que parte del credo musulmán.
No hay divinidad, sino es la divinidad la ilaha allá, y de su interpretación esotérica, según la cual la divinidad es el todo, que es único y el único, que es todo. Es esta metafísica, a un tiempo musulmana y universal, lo que vamos a tratar de describir, al propio tiempo que la cosmología que de ella se deriva, así como la vía unitiva que conduce al hombre fuera de su ilusión coexisten, si al uno sin segundo. La metafísica del Islam no constituye un conjunto de especulaciones sobreañadidas, sino la esencia misma de su doctrina. Y esta esencia, cuando se considera en su contenido puro, se revela idéntica a la de todas las religiones. En efecto, lo que difiere de una religión a otra es la forma, la expresión, pero no la verdad supraformal e infinita. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 6. Ahondar en la metafísica del Islam significa, por consiguiente, penetrar en la verdad una de todas las religiones, en lo único real. Pero una religión solo es religión si está fundamentada en una revelación divina. Una ideología producida por un cerebro humano no puede conducir a la salvación, es lo menos que se puede decir. Ahora bien, los únicos criterios objetivos para juzgar sobre el valor real del Islam solo pueden ser la verdad intrínseca del mensaje de Mohammed y los frutos espirituales e históricos de este mensaje. El infinito, para comunicar su verdad a los hombres, ha resumido la diversidad incalculable de sus posibilidades revelado, en cierto número de religiones. Estas corresponden a las necesidades de las diversas mentalidades fundamentales que constituyen el rostro pluriforme de la humanidad. En cuanto al exclusivismo formal de cada religión, repite el de las formas a secas, pues una forma se define por la expresión simbólica particular que la distingue de cualquier otra imagen de la realidad supraformal y divina. En efecto, cada religión, en su aspecto extrínseco, es una manifestación formal de Dios, la cual difiere de todas las demás formas religiosas por poner de manifiesto un aspecto divino particular. Pero cada aspecto revela al propio tiempo todos los otros modos divinos a la luz de su perfección propia. Porque, si bien Dios es esencia pura e indistinta, sus aspectos o perfecciones son infinitos e indivisibles, de tal suerte que cada uno encierra, sin confusión cualitativa, todos los demás aspectos. Por eso cada revelación implica a su manera a todas las demás, destinadas como ella a la afirmación de la divinidad una y universal. No se puede subtraer de Dios ninguna posibilidad reveladora. Pero como determinada cualidad divina no irradia en todo su esplendor más que en el seno de la religión que forma su plano de reflexión propia, los adherentes de esta última la toman por la revelación única y suprema de Dios. Esta ley, inherente a la manifestación múltiple de la divinidad, salvaguarda la forma particular de cada revelación, concediendo a cada religión una especie de superioridad cualitativa sobre las demás. Dios permite que las distintas mentalidades colectivas se concentren en el prototipo espiritual respectivo que les sirve de vía de acceso al Supremo. El exclusivismo religioso está, pues, en la naturaleza de las cosas. Al hombre sumergido en la ilusión de las formas, la verdad pura y supraformal no puede revelársele a priori sin velo. Ha de acercársele con una apariencia formal que es forzosamente efímera y restrictiva y que no se disuelve más que en la medida en que el hombre se aproxima a la verdad, si Dios se lo permite, de manera directa, en la esencia y más allá de símbolos provisorios. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 7. Así pues, la superioridad de una religión sobre las demás no es intrínseca y absoluta, sino que está determinada por factores formales. En cierto modo, está neutralizada por las superioridades de las otras tradiciones, y solo Dios reina, en su realidad aformal, más allá de todas sus perfecciones únicas, cuyas manifestaciones espirituales y simbólicas son las religiones. Solo Él es la esencia incondicionada de todos sus aspectos y revelaciones, de todos sus nombres y personificaciones, de todas las vías que parten de Él y vuelven a Él. Atribuir la manifestación reveladora y redentora de la esencia a una sola vía, con exclusión de todas las demás, es desconocer las doctrinas y la realidad espiritual de las vías que se niegan.
Conviene precisar, no obstante, que el reconocimiento de la unidad esencial de las religiones no puede ser condición inevitable para la realización del uno. Esta presupone la integración espiritual de las formas que el destino ha puesto a nuestro alcance inmediato, y la superación final de la ilusión formal a secas, pero no la penetración analítica de toda forma. Sea lo que fuere, comprender que detrás de todo dualismo no hay sino la divina realidad es comprender la única esencia de toda religión. Y conocer esa esencia es conocer nuestro propio sí mismo sobrehumano e inmortal. Leo Eschaya, La doctrina sufí de la unidad. 8. Capítulo primero. Los grados del Islam. 1. El Islam presenta, como toda religión, un aspecto exotérico y otro esotérico. 1. El exoterismo o ley Sharia descansa en 5 pilares u obligaciones fundamentales, que son la afirmación de la divinidad única y universal, Allá, y de su enviado, el profeta Mohammed. 2. Las 5 oraciones diarias, el ayuno purificador del mes de Ramadán, el diezmo destinado a los pobres, y la peregrinación a la Meca, que simboliza la búsqueda del Supremo. El esoterismo, el sufismo, el tasawwuf. 3. Apunta a la esencia de la ley. Es llamado la verdad o realidad al-haqiqa, con arreglo al fin que busca, o que buscan los distintos métodos iniciáticos o caminos turuk, sin tariqa. El Corán, al-Qurán, la recitación de la revelación divina, es la base común y el criterio permanente de toda práctica religiosa y de toda enseñanza o trabajo esotérico, así como la costumbre sagrada, as-sunnah, la interpretación y puesta en práctica de la revelación divina por el profeta, es el modelo tanto de la vida sharaita como de la vía sufí. La sunnah se deriva de las sentencias hadith, sin hadith, y de la vida as-sirah, del profeta, que sus compañeros transmitieron a la posteridad. Se distingue entre la sentencia sagrada hadith qudsi, en la que Dios habla directamente por boca de su enviado, y la sentencia profética, hadith nabawi, o revelación indirecta, comunicada por Mohammed en su propio nombre. Ambas son directrices sagradas, puesto que emanan del enviado de Dios Rasulullah. A semejanza del Corán, cuya Surat 1. En efecto, en toda religión se encuentra el aspecto exotérico y el esotérico, aunque la relación entre el plano exterior y el interior no se presenta en todas partes de igual manera. Para el esoterismo musulmán, compárese especialmente Titus Burkhardt, Esoterismo Islámico, Taurus, Bet, 1981. Para ambos aspectos, exotérico y esotérico, o el Islam integral, véase Fridtjof Schoen, Comprender el Islam, ed. Dusseil, 1976. 2. Es la Shahada, el testimonio o credo musulmán. No hay divinidad, sino es Allá, la divinidad. Muhammad, el alabado, es el enviado de Allá la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. 3. Se han hecho derribar las palabras at-tasawwuf y as-sufi, el sufí. El hombre unido a Dios, de Saf, puro sin mezcla, o de Suf, lana. Los primeros sufíes presuntamente recibieron su denominación porque solo llevaban ropa tejida de pura lana. Por otra parte, la palabra at-tasawwuf tiene el mismo valor numérico, y por lo tanto místico, que el vocablo al-hikmat al-ilaya, la sabiduría divina. Leo Eschaya, La doctrina sufí de la unidad. 9. Capítulos constan de versículos ayat, que se refieren, sea a la sharia, sea a la haqiqa, o incluso, por su doble sentido, simultáneamente a ambas. Las tradiciones del profeta conciernen al aspecto exterior zahir, y al aspecto interior batín, del Islam. El profeta es el imán, el modelo de todos los creyentes, cualquiera que sea el grado de su fe. La vida religiosa toda del Islam no es sino una perpetuación de la Sharia practicada por el enviado, así como todas las turuk u órdenes sufíes se remontan, por la cadena as-silsila, o filiación espiritual de ramas múltiples, al pacto al-bay'a, iniciático, concluido entre el profeta y sus compañeros. Esta iniciación en los métodos de unión, y en las verdades que forman su base teórica, implica la transmisión de la bendición al-Barakah, divina, traída por el arcángel Gabriel, Jabrail, al enviado y prodigada por este, a través de sus primeros representantes, los califas, a sus sucesores espirituales, los maestros, Mursidun, Sin. Mursid. O ancianos Shuyuk, Sin.
shaikh, quienes, a su vez, la han comunicado, y la siguen comunicando, a sus discípulos, muridun. Sin. Murid, literalmente aspirante. Para buscar la doble perfección del profeta, los iniciados, estando centrados en lo que constituye la esencia de la tradición, cultivan su aspecto esotérico. Esto no excluye que ciertos sufíes, después de haber hallado la unión suprema, hayan quedado sumergidos en un estado espiritual que borra las formas y por lo tanto la práctica religiosa exterior. El acercamiento a Takarrub, al uno comienza por la sumisión, a la voluntad divina, al Islam, término que contiene también la idea de entrada en la paz, as-salam, o en la salvación as-salama. Esta sumisión se aplica primero a los 5 deberes fundamentales citados y después a cualquier otra prescripción obligatoria de la ley, y puede extenderse a las prácticas religiosas supererogatorias. Aunque la noción de Islam abarca en su significado más extenso todos los grados de la vía, se limita a priori a la mera actividad exotérica, sino, todos cuantos solo practican el Islam por la observancia exterior de los mandamientos no serían muslimun, sometidos a la voluntad divina. La tradición dice a este respecto que todo el mundo puede ser muslim, sometido en sus actos a la ley, pero no mumin, creyente en el sentido profundo del término. En efecto, el grado del acercamiento a Dios, que supera al de al Islam, lo asigna la tradición a la fe, al imán, definido como la verdadera creencia en Allá, sus ángeles, sus libros, sus enviados y el día del juicio. El imán llama al hombre a hacer más profunda su sumisión, luego a la superación del mero acto de piedad, por la toma de conciencia verdadera del sentimiento de la religión. Cuando la fe está madura, sus frutos aparecen no solo en la práctica religiosa, sino aún mucho más en un plano en el que se realizan las consecuencias últimas de la sumisión a Dios y de la creencia en Él. Es el grado supremo del acercamiento al uno, el de la deiformidad que abarca. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 10. Toda perfección ética y espiritual. Es al-Ihsán, la virtud integral. El Ihsán lo sitúa el Corán, v. 56, en la proximidad de la misericordia divina. En verdad, la misericordia de Dios está cerca de aquellos que practican las virtudes, al-Musinun. Y el profeta lo define como el acceso, sea efectivo, sea virtual, a la visión de Dios. El Ihsán consiste en que adores a Dios como si lo vieses, y si no lo ves, Él, sin embargo, te ve. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 11. La sura de la pureza, capitán Xi del Corán. Di. Él, Allá, es uno. Allá es el independiente del que toda cosa depende. Él no ha engendrado, y no ha sido engendrado. Y no tiene igual. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 12. Esta puesta en práctica del creer sin ver alcanza su punto culminante en la concentración permanente del espíritu en el principio suprainteligible. El Ihsán, si bien puede ser del ámbito exotérico cuando no se manifiesta más que en la forma de perfecciones morales o de extrema piedad, entra en la esfera propiamente esotérica cuando conduce a esta concentración metódica del espíritu y del ser entero en lo único real. Todos los métodos iniciáticos del sufismo tienen el solo objeto inmediato de enseñar a los aspirantes esa concentración, que es el único medio para conducirlos a la absorción en él. 1. Cualquiera que sea el soporte del método aplicado. Para no citar sino los dos soportes más importantes de toda vía sufí. Hay, por una parte, el que consiste en una actitud que abarca toda la vida del buscador de Dios, a saber, la pobreza, en espíritu, al-faqr, que desembaraza al hombre progresivamente de la coexistencia ilusoria con lo único real, para dejar libre finalmente la identidad esencial de ambos, la unidad del ser Wadat al-Wujud. 4. El otro soporte fundamental, que completa al primero como medio de gracia que viene a colmar la vacuidad o receptividad espiritual del pobre por la presencia redentora de Dios, es la invocación ad-Dhikr, 5 de su nombre. Por el Faqr, que niega todo cuanto no es lo único real, y por el Dhikr, que lo afirma de la forma más directa posible, el iniciado alcanza la concentración permanente del espíritu en el principio, y esa es la fase última de su acercamiento a Dios. Es la constante afirmación del uno at-Tawhid, 6. Que conduce finalmente a la extinción al-Faná, de la ilusión coexistencial en la realización de la esencia, suprema Taqiq Dhati.
4. El pobre al-Fakir se compromete a la gran guerra santa, Jihad al-Akbar, contra su propia alma, cuya particularización ilusoria, la individualidad, debe morir en el uno sin segundo. Si el fin del exoterista es la coexistencia armoniosa del siervo con el Señor, tanto en este mundo como en el más allá, el del esoterista es la extinción de esa existencia falaz, o más bien de la ignorancia que hay en su base y que encubre a lo único real. La pequeña guerra santa exterior contra los infieles no es más que símbolo y soporte pasajero de ese combate interior que ha de presentarse en todo momento y en todo lugar hasta la muerte espiritual en el vencedor supremo. Por eso el profeta, al volver de un campo de batalla, dijo: hemos vuelto de la pequeña guerra santa a la gran guerra santa. 5. La palabra dikro significa un tiempo, invocación, recuerdo, mención y reminiscencia. 6. En el término at-tawhid se comprende la afirmación de la unidad divina en todos sus aspectos. Es el credo musulmano el reconocimiento del único Dios, así como la doctrina, el conocimiento y la realización del uno, en todos sus niveles. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 13. 2. La doctrina sufí, ante todo, no quiere ser más que la base teórica de la realización del uno. Representa esencialmente la explicación de las enseñanzas del Corán y del profeta. Engloba las exposiciones orales y escritas de los maestros espirituales que son autoridad, como Abu Hamid al-Ghazali, muerto en el 1111 de la era cristiana, Muhyiddin Ibn Arabi, muerto en 1240, Abd ibn al-Karim al-Jili, muerto en 1428, sin nombrar a todos los grandes maestros pertenecientes a los distintos linajes iniciáticos que se remontan a los primeros grandes sufíes, como los Husayn ben Mansur al-Ayaj, muerto en 922, Abu el-Qasim al-Junayd, muerto en 910, Abu Yazid al-Bistami, muerto en 875, Maruf al-Karki, muerto en 815, Ibrahim ben Adam, muerto en 777, Jafar as-Sadiq, muerto en 766, Hasan al-Basri, muerto en 728, Salman al-Farisi, muerto en 641 o 643, y a los 4 califas o representantes inmediatos del profeta 7. La fuente primera de las enseñanzas sufíes, desde el punto de vista histórico, es el enviado de allá. Pero desde el punto de vista puramente espiritual, los sufíes han tomado su conocimiento en el descubrimiento at-Tajalli, directo que Allá les ha concedido en el momento de su absorción contemplativa en él. Ese descubrimiento implica su participación no temporal en la revelación hecha al profeta. Dicho de otro modo, lo que Mohamed enseñó, sea por el Corán, sea por sus hadith, ha sido realizado hasta el fondo por los grandes sufíes, de tal suerte que han podido transmitir la doctrina sagrada con pleno conocimiento de causa y con infalibilidad. Los maestros auténticos son como lenguas del profeta, que en todas las épocas inician a la élite espiritual en los ríos de la sabiduría divina Hikmat al-Ilahiyya, de la que se derivan la metafísica, la cosmología y la psicología tradicionales. El lenguaje propio de los sufíes toma forma religiosa, simbolista, sapiencial, poética o visionaria, en conformidad con el carácter revelador de su mensaje. Toda la doctrina del sufismo se reduce, en el fondo, a la noción de Allá, lo único real. A él ha de convertirse el pensamiento, habituado a considerar aquello que es en sus apariencias distintas e irreales. Y eso conversión, Tauba, implica la anulación del pensamiento en la mente no discursiva y teocéntrica. Pero esta anulación no es un proceso meramente negativo. Si la naturaleza del pensamiento no es simple, sino múltiple, es porque la mente está destinada a participar, con sus medios de conocimiento. 7. Compárese Edermengem, Villes des Saints Musulmans, ed. Baconier, Argel. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 14. Tintivo, de la integración espiritual de la multitud cósmica en el uno. Esta es la razón por la que la doctrina revelada no consiste solamente en afirmaciones directas del único, en un mero tawhid, sino también en la discriminación al Furqán. 8. De todo. Si la afirmación del uno, el tawhid, es el aspecto esencial del Islam en cada uno de sus grados,
2. Comenzando por la Shahada, el testimonio de la unidad divina, hasta la identificación real con el uno absoluto, el Furqán determina la jerarquía de esos grados. Revela el encadenamiento causal de todo, desde el principio supremo hasta la más ínfima de las criaturas. El Furqán muestra que todo efecto es manifestación simbólica de su causa, y que toda causa tiene conexión, por último, con un aspecto prototípico del ser divino. Así pues, mientras despliega la multitud ilusoria de las cosas, simultáneamente descubre su encadenamiento existencial y su identidad suprema con Dios. Permite así contemplar lo múltiple a la luz del uno y preparar su reintegración en él, que es obra del Tawhid. Hemos dicho que el Tawhid domina cada grado de la distintividad. En efecto, esta, actualizada por el discernimiento que emana del principio, es relativizada y eclipsada por la afirmación universal de su unidad. La realización contemplativa se lleva a cabo en el sufismo, como en cualquier otra parte, por la fructificación alterna del Furqán y el Tawhid, alternancia cuyos modos varían según las necesidades de los receptáculos, para borrarse finalmente en la igualdad de lo único verdadero. La enseñanza sufí, sin dejar de poseer un firme fundamento discriminativo, establecido por la revelación misma, no se presenta, pues, en forma de sistema inamovible, sino como reintegración doctrinal más o menos directa de lo múltiple en el uno. En esta obra nos concentraremos en el aspecto esencial de la doctrina sufí, el Tawhid. Y si al mismo tiempo describimos a grandes rasgos los grados y relaciones universales, tales cuales aparecen a la luz del Furqán, es para restituir esas distinciones fundamentales a la verdad pura e indistinta de lo único real, que es punto de partida, luz y fin del Islam, así como de cualquier otra vía revelada. Al centrarnos, pues, en la esencia del Islam encerrada en el sufismo, vamos a citar ante todo a su doctor más eminente, el intérprete por excelencia de las verdades coránicas y de las sentencias proféticas, Abu Bakr Muhammad ibn al-Arabi, llamado el maestro máximo Ash-Shaykh al-Akbar, y el vivificador de la religión Muhyiddin, conocido corrientemente con el nombre de 8. La discriminación, al-Furqán, es una de las designaciones del Corán, la que lo considera como revelación de la ley o del principio de toda distinción, mientras que el término Corán, al-Qur'an, la recitación de la palabra de Allá, simboliza la revelación de su unidad. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 15. Muhyiddin ibn Arabi, nacido en Murcia en 1165 de la era cristiana y muerto en Damasco en 1240. Entre los cientos de libros y tratados que otros sufíes le atribuyeron, muchos parecen haberse perdido. La obra conservada halla sus expresiones más importantes en los Futuhat al-Makiyyah, las revelaciones mecanas, y los Fusus al-Hikam, los engastes de las sabidurías. En cuanto al pequeño tratado Risalat al-Adiyya, la epístola, o tratado, de la unidad, que está considerado la exposición más directa y central del Tawhid, algunos lo atribuyen a Ibn Arabi, otros a cierto Awad ibn al-Jani. Sea lo que fuere, dicho tratado caracteriza verdaderamente la enseñanza unitiva de Ibn Arabi y su escuela, la doctrina sufí de la unidad en su aspecto quintesencial. Por eso, en las páginas que siguen, vamos a citar sobre todo esta risala, con este término abreviado, ajustándonos ampliamente a la traducción de Abdulhadi 9. Esto, por lo demás, sin seguir el orden del texto original, dado que este no representa un desarrollo sistemático de su asunto, sino un surgir repetido y siempre modificado de la única y misma verdad del uno. La risala trata sobre todo de la unidad pura e indistinta, que excluye toda causalidad, toda dualidad, entre un señor y un siervo, un creador y una criatura, un sujeto y un objeto. Pero el autor considera también el uno a través de su omniposibilidad, que, para el hombre ignorante, toma el aspecto de una multitud de posibilidades o realidades, mostrando que esta multiplicidad es esencialmente una y se identifica en sí con el principio trascendente, expone la identidad eterna de todo con lo absoluto. Muestra al propio tiempo el acceso inmediato a esta identidad, el conocimiento del Señor por el conocimiento de sí mismo. El verdadero conocimiento de sí mismo es el del sí mismo sobrehumano e infinito. Conociendo el sí mismo, que es lo único real mismo, comprenderás claramente el sentido de la fórmula.
La ilaha illallah, no hay divinidad, si no es la divinidad, es decir que no hay otro Dios, o principio, que Él, no hay otra existencia, real, que Él, no hay otro, que sea esencialmente, otro que Él. 9. Compares el ego y le dicis, nums. De enero y febrero de 1933, en Chacornac Freres, París. Versión española. Tratado de la Unidad, colección Sofía Perennis, José J. de Olañeta, editor. Barcelona Palma de Mayor, K. 1974. Leo Eschaya, La doctrina sufí de la unidad. 16. Capítulo 2. Tawhid. 1. La afirmación de la unidad divina Tawhid, constituye para el Islam la única razón de ser y el criterio esencial de toda religión verdadera, cualquiera que sea su modo de expresión. El Corán confirma la ortodoxia del judaísmo y el cristianismo, en la medida en que estas tradiciones se atienen a su monoteísmo puro y original. Y el profeta afirma la posibilidad de poder hallar verdades espirituales fuera de la tríada monoteísta, cuando aconseja a los fieles: buscad el conocimiento, al-ilm, aunque sea en la China. El sufismo, basándose en el credo no hay divinidad, si no es la divinidad, considera a esta última como la realidad una y universal, fuera de la cual no hay nada. No conoce, pues, más que una verdad, la de lo único real, que se ha revelado de modos varios por las diferentes tradiciones, descendidas en el seno de tal o cual parte de la humanidad a fin de hacerlas volver a todas, según la mentalidad fundamental de cada una, al único. Si bien las vías reveladas varían hasta contradecirse y excluirse por uno u otro de sus aspectos formales, tienen el mismo origen primero, la misma esencia supraformal y el mismo fin último. La afirmación del uno es única a Tawhid Dun. El Islam, esa última gran manifestación religiosa de nuestro mundo, se presenta como una cristalización postrera de todas las corrientes espirituales que han penetrado la humanidad convergiendo hacia el uno. Por su afirmación de la divinidad única, tiende a integrar todo principio espiritual en su perspectiva. Para el musulmán llano, Allah es el único Dios. Para el metafísico, es lo único real que vuelve ilusorio o, más precisamente, no existente todo cuanto tiene la apariencia de otro que él. La doctrina sufí del Tawhid, que encontró su formulación más explícita en el Tratado de la Unidad atribuido a Muhyiddin Ibn Arabi o a su escuela, no difiere esencialmente en nada de la Advaita-vada, la doctrina de la no dualidad vedántica, cuyo gran intérprete fue Sri Shankaracharya. Enseña implícitamente también el principio único del taoísmo, el vacío búdico, la verdad pura del monoteísmo judaico, y la unidad esencial de las personas divinas del cristianismo. Leo Eschaya, La doctrina sufí de la unidad. 17. Para el sufí, el mundo fenoménico no tiene ninguna realidad, sino es la realidad una de Dios. Su unidad no tiene asociado a Daula Sharika Lahu. Solo la ignorancia le atribuye una alteridad. La ignorancia es la posibilidad ininteligible o inexplicable de la omniposibilidad divina. Vela a lo único verdadero aunque borrándose eternamente en su conocimiento. Por nuestra identificación con la ignorancia, que oculta nuestra esencia divina, creemos existir fuera de lo único real. Pero no podemos existir fuera de aquel que es el único que es, ni, por consiguiente, extinguirnos para convertirnos en él. Solo nuestra ignorancia se extingue en el conocimiento del uno, que es nuestro sí mismo eterno e inmutable. En cuanto a la diversidad de las cosas, tejidas en las 70.000 cortinas de luz y de tiniebla de que está hecho el velo universal de la ignorancia, no es una dualidad real. Refracta ilusoriamente la claridad infinita de las posibilidades indistintas del uno. Aquel cuya mirada está velada por las cortinas de la ignorancia, se ve existir en modo separado y múltiple. Pero aquel que ya no está obnubilado por el espejismo cósmico y mira con el ojo del corazón ve en todas partes su no yo, su divino sí mismo, sin modo y en todos los modos. Se conoce como el uno sin segundo, sin formar, sin fin, aunque toma las apariencias formales y limitadas del mundo. Por la realización del Tawhid, el ser toma conciencia de que no es otro, en esencia, que la gran luz del mundo infinito. Uno de los últimos sufíes consumados de nuestra época, el Shaykh Ahmed Ben Mustafa al-Alawi I, dijo:
El infinito o el mundo de lo absoluto, que consideramos exterior a nosotros, es, por el contrario, universal, y existe tal cual tanto en nosotros mismos como en el exterior. No hay más que un mundo, y es ese. Lo que consideramos el mundo sensible, el mundo de lo finito o temporal, es decir, la manifestación criatural y transitoria de Dios, no es sino un conjunto de velos que ocultan el mundo real, increado e infinito. Estos velos son nuestros propios sentidos, comenzando por nuestro sentido interno, la conciencia individual y mental, que determina los 5 sentidos de la percepción corporal. Nuestros ojos son velos de la verdad, de la vista, o conocimiento del sí mismo, nuestras orejas un velo del oído verdadero. Que todo lo oye, que queda entonces del hombre, si no es más que velo, limitación e ignorancia. Queda un ligero resplandor, la chispa divina oculta en lo más recóndito de su alma, que se le aparece como la lucidez de la conciencia. Hay continuidad perfecta entre ese resplandor, de la conciencia del sí mismo, y la gran luz del mundo infinito, la conciencia total del sí mismo, que es la de Dios. El mundo 1. Muerto en 1934 en Mostaganem, Argelia. Leo Eschaya, La doctrina sufí de la unidad. 18. El hombre tiene alma, y esa alma, en su esencia pura, es Dios. Dios tiene cuerpo, un velo tejido de luz o conocimiento de oscuridad o ignorancia, y ese cuerpo es el universo, la manifestación cósmica de Dios. Oh corazón mío, en el cual se oculta el resplandor de la conciencia o conocimiento divina, escucha y comprende a Dios. No estés distraído, no te desbordes, por temor a que reveles el secreto de Dios. 2. La verdad del uno absoluto, que implica la identidad esencial de todas las cosas con él, la reveló el Corán en forma de la Shahada, el credo o testimonio de la divinidad única, Slvi 19, y por el capítulo, Siri, del reconocimiento de la unidad divina Surat at-Tawhid, llamado también el capítulo de la pureza monoteísta, Surat al-Ikhlas, que es considerado la esencia del Corán. Elohim extenso. Él, allá, es uno. Allá es el independiente del que depende toda cosa. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. Y no tiene igual. Él, allá, es uno. Elua, es Dios, en cuanto reposa en sí mismo, en su esencia o ipseidad pura, en cuanto encierra toda realidad en modo indistinto y absoluto. La divinidad allá, es Dios en su ipseidad lo mismo que en sus apariencias ilusorias de otro que él. Es la omnirrealidad divina, que comprende cada uno de sus aspectos según su modo respectivo, desde la esencia suprema hasta la apariencia más efímera de la creación. Uno Abad, es Dios en cuanto se conoce a sí mismo como lo único real. Allá es el independiente de quien depende toda cosa, As-Samad. Lo único real no puede depender de cosa alguna, mientras que todas las realidades no son sino sus posibilidades, que dependen por definición totalmente de él. No son, en esencia, otras que él, que se hace depender de sí mismo bajo la apariencia ilusoria de un otro que él. 2. Compárese Dr. M. Carret, Lecheik el Alawi, Mostaganem, 1947. Recomendamos además la obra de Martin Links, un santo sufí del siglo XX, Taurus Ed. Biblioteca de Estudios Tradicionales N12, Madrid, 1982. Leo Eschaya, La doctrina sufí de la unidad. 19. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. Lo único real no puede ser causa de un efecto que sea otro que él, ni puede ser un efecto surgido de una causa otra que él. Tomando él mismo el aspecto ilusorio de los efectos criaturales, sin cesar de ser absolutamente increado e infinito, no engendra otra realidad, ni tampoco es engendrado por otra realidad. Simplemente se manifiesta a sí mismo bajo el aspecto de un otro que él, que no es realmente otro que él. Y no tiene igual, pues no hay ninguna realidad, si no es él. Según nuestro comentario de la Sura del reconocimiento de la unidad divina, podría concluirse que el Tawhid no es, en definitiva, más que un panteísmo, en el sentido corriente y filosófico de la palabra. Pero diremos con la Risala, no te dejes extraviar por la sutileza o la ambigüedad de las palabras de tal suerte que te imagines que allá se ha creado. Al contrario, allá es la realidad eterna de la no existencia criatural.
su omnirrealidad, que excluye la nada, da a esa no existencia la apariencia puramente ilusoria de una existencia. Así, la creación es una existencia no existente, es decir que no es nada por sí misma. Lo que existe de ella, no es ella, sino el solo ser al-Wuhud, divino 3. Luego quien dice creación dice no existencia. Y si, con todo, se atiene uno a la existencia de lo creado, hay que saber que ésta no es lo creado, sino Dios. La existencia de las cosas es su existencia, sin que las cosas sean, dice la Risa, y Abd al-Karim al-Jili. Si tú eres él, tú no eres tú, pero él es él mismo. Y si él es tú, él no es él, sino que eres tú quien es tú mismo 4. El yo o lo creado es la no existencia de cualquier otro que él. Por eso el yo no puede ser él en cuanto yo, sino únicamente en cuanto él o ser divino. Inversamente, si bien Dios, en su omniposibilidad, es también el yo, no lo es, sin embargo, en cuanto él o ser, sino en cuanto no existencia de cualquier otro que él, no existencia que, a la luz de la omni-realidad, toma la apariencia ilusoria de la existencia. Si hay un panteísmo sufí, solo se refiere, pues, a la omnirrealidad increada e infinita de Dios, y no a la nada criatural. Lo único real no es lo irreal, y lo irreal no es lo real. Tampoco hay localización ulul, de lo real en lo irreal, ni fusión de ambas naturalezas, real e irreal. Para el sufismo, repitámoslo, la creación es ilusoria. Dios es la realidad eterna de la creación no existente. La ilusión existencial de lo creado se debe a la confusión de lo real con lo 3 al-Wuhud se traduce o por el ser, o por la existencia, aunque el segundo término, en su etimología propia, significa salir de la inmutabilidad del ser existiré. Ahora bien, la perspectiva del Tawhid no admite salida real fuera del ser, de tal modo que la existencia se reduce a él, y los dos términos, existir y ser se identifican, en definitiva, uno con otro. 4. Compárese del Homme Universel, traducción de Titus Burckhardt, Derby, París, 1975. Leo Eschaya, La doctrina sufí de la unidad. 20. Irreal. Esta confusión proviene de la ignorancia, y la ignorancia es la posibilidad ininteligible, el modo inexplicable de la omniposibilidad divina. 3. La ignorancia en sí nada conoce, ni a sí misma ni otra cosa. Lo ignora todo, no tiene ninguna conciencia. No es más que eterna extinción de sí misma en el conocimiento propio de lo único real. Solo el conocimiento conoce. Lo conoce todo, es consciente de todo. El conocimiento puro es el del uno al ad, que contempla su unidad al-adiyya, infinita y absoluta. Su conocimiento comprende indistintamente el de su unicidad al-adiyya, que niega cualquier otro que él. Esta negación implica la afirmación de una eterna no existencia de cualquier alteridad. Y esa posibilidad eternamente no manifestada es la creación, que se identifica en sí con lo único posible, mas aparece en el espejo evanescente de la ignorancia como existencia múltiple que deviene y se borra. En verdad, solo la ignorancia, esa posibilidad ininteligible, a la que ningún comienzo puede asignarse, se extingue eternamente, con el espejismo cósmico que suscita, en el seno de la inmutabilidad de lo único real. Todo cuanto hay sobre ella es evanescente, y no queda más que la faz de tu Señor, esencia de la majestad y la generosidad. Corán, LV, 26. La ignorancia no es otra cosa que la posibilidad antinómica o negativa del conocimiento. Puesto que el conocimiento lo conoce todo, toma conciencia de todo y lo penetra todo con su infinita claridad, presta algo de sí mismo a todos sus objetos o cosas posibles, aunque sea la ignorancia. Así, esta, sin dejar de ser ininteligibilidad y obscuridad inaprensible, se convierte en plano de reflexión del conocimiento. En ese espejo tenebroso, cuya cualidad receptiva y proyectora proviene solo del conocimiento, aparece el único al-wahid, bajo el aspecto discontinuo de una multitud de unicidades, o particularizaciones indefinidamente variadas de sí mismo. El espejismo de las cosas. Pero la ignorancia no cesa por ello de ignorarlo todo. La naturaleza propia del espejo permanece por siempre ininteligible y evanescente. Lo que en él es inteligible no pertenece propiamente más que al conocimiento. El hombre, que es una luz de la
evidencia divina en la obscuridad del espejo de ignorancia, toma las apariencias criaturales, o por la realidad a secas, o por una coexistencia con el uno. Este equívoco no es la ignorancia pura y simple, sino una confusión entre el conocimiento y la ignorancia, y de esta confusión provienen la claridad y las tinieblas del ser humano. Para salir, Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 21. De esta confusión, es necesario que el hombre entienda primero el simbolismo de las cosas, que revelan los aspectos del uno. Es necesario que reintegre espiritualmente las apariencias efímeras de las cosas a sus arquetipos eternos, y estos a su modelo único. Es necesario que alcance así el discernimiento puro entre la ininteligibilidad del espejo, repleto de apariencias ilusorias, y el conocimiento de lo único verdadero, y lo único real. El espíritu se absorbe entonces en el conocimiento divino para identificarse con él, mientras que la ignorancia se borra en su extinción propia y eterna. La reintegración del espíritu y la extinción de la ignorancia no son más que uno. Ese acto único, que se opera en el instante eterno, no es otro que la claridad infinita e inmutable de lo único real, en la cual la ignorancia se ignora o se borra perpetuamente, con todo cuanto produce sin saberlo. En otros términos, la ignorancia radica en el único en cuanto posibilidad negativa suya, es la extinción fana. Esta niega todas las cosas, y se niega así a sí misma. Es, en sí, la eterna extinción de la extinción. Fanaul fanai. Pero negando todas las cosas en la anulación de sí misma, la ignorancia no disminuye en nada a la omnirrealidad divina. No pasa nada más que la eterna extinción de la extinción, que, a un tiempo, vela y descubre aquel que no cambia jamás. Si la ignorancia, pues, en cuanto negación, vela al uno y lo hace transparentarse como existencia que deviene, borra al propio tiempo a esta última por su negación propia. Ahora bien, el principio de esta negación es el único, que niega a cualquier otro que el uno. En efecto, lo real no se convierte en el único sino respecto de lo que podría ser otro que él, mientras que este otro no existe o no es más que una posibilidad eternamente no manifestada de lo único posible. El único es, pues, el uno en cuanto se vela con respecto al otro, que no existe. Y la ignorancia es la forma inexplicable o ininteligible con que se oculta a sí mismo. La Risala dice, su impenetrable velo es su propia unicidad. Ningún otro que él lo oculta. Su velo es su existencia misma, en cuanto ella niega toda existencia a otra que la suya. Es velado por su unicidad de forma inexplicable, por el modo ininteligible de su omniposibilidad, la ignorancia. Así, el misterio de la ignorancia es que se ignora o extingue a sí misma, perpetuamente, y que en su extinción propia borra ilusoriamente tanto la eternidad de las cosas, engendrando su devenir, como su coexistencia o devenir efímero. Esta es la razón profunda por la cual la gnosis utiliza la ignorancia como instrumento de la intelección, de la que es una posibilidad, en efecto, aunque antinómica o negativa. El sufismo, como cualquier otra vía espiritual, enseña la anulación de la ignorancia por su natu. Leo Eschaya, la doctrina sufí de la unidad. 22. Raleza propia, es decir, por la docta ignorancia con respecto a todo cuanto no es lo único real. Cuando el hombre entra en esa ignorancia, con pleno conocimiento de causa, como lo definió el califa Abu Bakr as-Siddiq, comprender que se es impotente para conocer el conocimiento es un conocimiento, se absorbe en la extinción propia de la nesciencia. Esta termina así por convertirse para el hombre en uno de los medios más eficaces del conocimiento. La pura receptividad espiritual, la pobreza, en espíritu al-Faqr. Ignorando todo cuanto no es el uno, el pobre para con su señor al-Faqir y la Rabi, está concentrado en él solo como si lo viera, hasta que solo él vea en él. Estos conocimientos se comparten sin monetización, dedicando tiempo para que lleguen a quienes los necesitan. Si este conocimiento ha aportado algo a tu vida, puedes hacernos una ofrenda para que la energía siga fluyendo. También puedes adquirir estos libros en formato digital y en impresión de lujo. Encuentra más información escribiendo a 777 creación contenido 777@mail.com. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar en los comentarios si la magia que buscabas te funcionó. Comparte tu experiencia para que juntos sigamos ampliando nuestro conocimiento. Gracias por ser parte de Universo.